A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando los humanos empezamos a creer en dioses, la primera figura que imaginamos como divina estaba ahí, a nuestro lado. Era la mujer. La mujer era la única capaz de traer nuevos seres al mundo y era como la lluvia que fecundaba la tierra. Entonces la hicimos diosa, la diosa de todo lo que existía. Sí, hubo una época en la que Dios era mujer, pero un día los hombres descubrieron que también participaban en el prodigio de la reproducción. Entonces tomamos venganza y no tallamos más estatuillas de mujeres, de Venus con amplias caderas y generosos pechos. Y aprovechando nuestra fuerza bruta, hicimos que Dios cambiara de sexo. Ya Dios no era ella, sino Él. Y así todas las religiones tuvieron a un Dios macho como el principal. Y en política también se reflejó la inequidad. Cuando llegó la Revolución Francesa, el avance para las mujeres fue ninguno. Se proclamaron los derechos del ciudadano. De los derechos de la ciudadana, ni una sola palabra. La mujer siguió sometida. Si podemos subir a la guillotina, también exigimos el derecho a votar, dijo una de ellas. No pudo votar, pero sí pagó con su vida en la guillotina. Y muchas otras también. Pero eso no derrumbó el espíritu de lucha. En todas partes, miles de mujeres se levantaron para reclamar sus derechos. Finalmente, en 1917, un día como hoy, el gobierno británico aceptó el voto de las mujeres mayores de 30 años que fueran cabeza de familia. No era todo lo deseado, pero era un paso adelante. Y ese mismo día de 1952, Grecia reconoció el derecho de las mujeres al voto. Un día como hoy, 28 de mayo de 1917 y de 1952, las mujeres tuvieron un pequeño triunfo. Faltan muchos, y seguro que muy grandes, pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. El 30% de las familias subsiste con menos de un salario básico al mes. Segunda línea de buses cobrará 35 centavos el pasaje en Quito. 700,000 dosis de Sinovac llegarán a Quito. Nuevo plan de vacunación 9-100. Soberana 2 termina su última fase de ensayos clínicos. En el segmento salud, cómo superar los pensamientos negativos en el día a día. En el segmento de opinión, discurso del presidente Lasso. ¿Las comisiones discriminan a los asambleístas? Los editoriales son de Ramiro Ruiz, El problema de la educación. José Hernández, La filosofía de la fuerza testicular. Mauricio Gándara, Al fin la independencia. Y Roberto Aguilar, Placas para comenzar. Noticias del día con Carla Sánchez. El 30% de las familias subsiste con menos de un salario básico al mes. La calidad de vida y las oportunidades tanto educativas, sociales y económicas se reducen en más del 60% cuando el ingreso familiar es menor a un salario básico unificado. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional FMI sobre Ecuador, el 30% de las familias subsisten con hasta $9.30 al día o $279 mensuales, es decir, $121 menos que el salario básico unificado vigente. Antes de la actual crisis, el 30% de las familias alcanzaba los $339 al mes, es decir, su presupuesto se redujo un 18%. Segunda línea de buses cobrará 35 centavos de pasaje en Quito. La cooperativa Disutrans cumplió con los requisitos de documentación y estándares de calidad, lo que le permitió subir el pasaje.
Esta cooperativa de buses y Guadalajara son las únicas operadoras de transporte público autorizadas en cobrar 35 centavos de dólar en la capital. Según Bernardo Abad, los 80 buses que componen la flota de Disutrans ya cuentan con cámaras de seguridad. Las rutas de Disutrans son Quitumbe-San Gabriel, Quitumbe-San Vicente de las Casas, Santa Bárbara y Chimbía, Quitumbe-Dorado y Chimbía, Quitumbe-San Roque con San Roque, Nueva Aurora. El municipio de Quito estableció lineamientos de calidad para regular el transporte público en la capital. Entre los índices están capacitación, rutas, puntualidad, seguridad, velocidad, accesibilidad y comodidad. 700.000 dosis de Sinovac llegarán al Ecuador. Un total de 700.000 dosis de la vacuna china de Sinovac contra el COVID-19 llegarán a Ecuador el sábado 29 de mayo del 2021. De esa cifra de productos biológicos, 200.000 corresponden a una donación realizada por la República Popular China al gobierno del Ecuador. Las otras 500.000 dosis fueron adquiridas por el Ministerio de Salud Pública. En el país, el nuevo plan de vacunación se iniciará el lunes 31 de mayo, según informó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Este 26 de mayo se retomó la vacunación de segundas dosis agendadas y se organizan brigadas móviles para espera de adultos mayores y personal de salud rezagados. Nuevo plan de vacunación 900. El plan de inmunizar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno contempla personas de entre 18 y 49 años. El plan 900 es el nombre del proyecto de vacunación de la nueva representante del Ministerio de Salud, Jimena Garzón. Ella reconoció que la prioridad en estos momentos es la construcción del Plan Nacional de Salud con objetivos claros y mediables a corto, largo y mediano plazo, con indicadores que permitan informar a la ciudadanía periódicamente. Puntos fijos de vacunación con establecimientos de salud de primer nivel que ya tiene el Ministerio de Salud tipo A, B y C. Puntos móviles con brigadas de vacunadores que harán barridos en zonas urbanas y rurales alejadas, especialmente en la Amazonía y zonas de difícil acceso. Las campañas masivas serán programadas en jornadas de fines de semana, en coordinación con los municipios, universidades. Además, se utilizarán algunos de los recintos electorales. Soberana 2 termina su última fase de ensayos clínicos. La tercera y última fase de los ensayos clínicos del candidato vacunal cubano contra el coronavirus, Soberana 2, concluyó. Soberana 2 y Abdala son las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla Cuba contra la COVID-19, y si estos estudios demuestran su efectividad, se convertirían en las primeras vacunas desarrolladas en Latinoamérica. La confirmación de eficacia permitiría asimismo las autoridades sanitarias de la isla para obtener autorización para uso de emergencia o registro farmacológico, algo que esperan lograr en junio. Esas autorizaciones posibilitarían iniciar la vacunación masiva en el país caribeño. El gobierno cubano ha insistido en que prevé tener inmunizada a toda su población antes de que finalice este año. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Nos encontramos muchas veces con situaciones negativas, que aunque nosotros quisiéramos tener una actitud positiva, una actitud alegre y de bienestar frente a las situaciones que nos ocurren, pero estos diferentes aspectos hacen que nos pongamos en una predisposición negativa. Estos pensamientos negativos pueden empezar a ser invasivos en nuestra vida y nos pueden llenar realmente de un negativismo.
¿Qué podemos hacer entonces cuando empezamos a sentir que tenemos muchos pensamientos negativos que nos impiden realizar diferentes actividades o que nos limitan de alguna manera a enfrentarnos a diferentes situaciones? Pues bien, lo primero y más importante es que nosotros tendríamos que identificar si es que esta connotación negativa de la cual se está invadiendo posiblemente nuestra vida es tan limitante, es tan estresante y nos genera tanto poder que limita nuestra capacidad de acción. Si es que es así, lo más importante es acudir a un profesional, a un psicólogo, quien nos ayudará a diseñar un programa de entrenamiento para ir cambiando esos pensamientos negativos en pensamientos más positivos, en actitudes que nos permitan enfrentar el día a día, sabiendo que no siempre vamos a poder controlarlas todas estas situaciones, sabiendo que va a haber momentos en los cuales no encaje con lo que nosotros esperaríamos, pero adaptarlos y aceptarlos de alguna manera. Es importante que tengamos en cuenta además que no necesitamos tener un trastorno psicológico para poder acudir al profesional de la psicología, sino que cuando existen estas situaciones en las cuales nosotros ya no podemos manejar con nuestras propias herramientas, estos profesionales nos van a ayudar y nos van a guiar en ese sentido. Bueno, adicionalmente de eso, ¿qué más podemos hacer para poder ir cambiando estos pensamientos? Identificar cuando este tipo de situaciones genera en nosotros un alto grado de estrés y un alto grado de ansiedad. A veces nosotros sentimos las molestias, ¿verdad?, del estrés, sentimos esa sensación de tensión, de ansiedad, de angustia, pero y podemos saber qué lo provoca, pero no sabemos cómo controlarlo. Y aquí es importante entonces hacer un alto. Identificar cuáles son esas situaciones que están generando excesiva tensión en mi vida y tratar de saber si es que puedo cambiar esas situaciones o cómo puedo enfrentarlas. Tomando distancia, mirando desde afuera el problema, saliéndonos por un momento de esa situación, va a ser más fácil que aprendamos a controlar la misma y aceptarla también. Dentro de eso se habla mucho ahora en el mindfulness de la compasión, ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Eso no está vinculado con la lástima, sino más bien está vinculado con tener una aceptación sin juzgar las actitudes que nosotros tenemos, sin ser demasiado jueces frente a nosotros. A veces somos muy empáticos con las personas que nos rodean, pero con nosotros tendemos a ser muy juzgadores. Entonces, si aprendemos a tener una actitud más compasiva con nosotros mismos, vamos a poder enfrentar de mejor manera estas situaciones que pueden provocar estrés en nuestra vida. Otro aspecto que es muy importante y que ayuda mucho a sacarnos un poco esos pensamientos negativos que pueden ser invasivos es hacer un reset. Así como cuando reiniciamos nuestro teléfono celular o reiniciamos nuestra computadora cuando no está funcionando adecuadamente, de la misma manera nuestra mente puede volver a reiniciarse. ¿Cómo reiniciamos nuestra mente? Bien, haciendo actividades que nos gusten. Por ejemplo, salir a caminar un momento, tomarnos un momento de lectura, un momento para escuchar música, un momento de hacer alguna otra actividad deportiva. Pensemos que no son tiempos perdidos, sino son más bien tiempos en que ayudan a que nuestra mente se ponga nuevamente, se reinicie otra vez, saque por un momento esos pensamientos negativos y empiece a mirar la vida de otra manera. Otro aspecto que también es importante y que suele ocurrir usualmente en la noche es que esos pensamientos negativos invaden a las personas el momento en que están tratando de conciliar el sueño. Y eso hace justamente que la persona pierda el sueño y se mantenga en vela durante muchas horas en el transcurso de la noche. Para eso también es importante entonces que si la persona siente que estos pensamientos le están agobiando en la noche, se levante un momento de su cama, haga alguna actividad suave que le relaje, que le tranquilice y vuelva nuevamente a su cama para poder conciliar el sueño y descansar adecuadamente. Y finalmente, otro de los consejos importantes en este sentido es el poder mantener hábitos saludables en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, en cuanto a rodearse también de personas que tiendan a tener actitudes más positivas. Estos aspectos van a constituirse en herramientas útiles para alejar de lado esos pensamientos que muchas veces nos invaden y empezar a tener una mejor calidad de vida en el ámbito psicológico y emocional. Muchas gracias.
Opinión. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijot. Cordiales saludos. En su discurso de posesión, el flamante presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, hizo varios señalamientos que, por su importancia, me permito citar. Recibimos un país con históricos niveles de desempleo, con clara incapacidad para enfrentar una pandemia de salud pública, un país con lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el mundo urbano. Lasso Mendoza se preguntó sobre el por qué vivimos esa realidad en nuestro Ecuador, teniendo una tierra tan rica, así como una extendida pobreza social. La respuesta que dio el presidente Lasso a la referida consulta la comparto plenamente y sin temor a equivocarme, la comparte la mayoría de los ecuatorianos, cuando afirmó que la respuesta es una sola. Nuestros gobernantes nos han fallado. Ellos no han sabido estar a la altura de nuestro pueblo. El presidente Lasso declaró que en su gobierno termina la era de los caudillos, destacando que en Ecuador con su nuevo gobierno inicia la lucha para recuperar el alma democrática del país, así como la sujeción a la Constitución, a las leyes y fundamentalmente a la ética. No perseguiremos a nadie, enfatizó el flamante mandatario, tras destacar que gobernará para todos los ecuatorianos, tengan la opinión que tengan y hagan las críticas que hagan. En este punto de la historia hay que romper el círculo vicioso. Se acabó la persecución política, enfatizó Lasso, tras subrayar que no ha llegado a la presidencia de la República para saciar el odio de pocos, sino por el contrario, ha llegado a la presidencia para buscar saciar el hambre de muchos. Detrás de las ruinas del culto al caudillo se empieza a construir una democracia donde los enemigos únicos serán la enfermedad, la desnutrición, el desempleo, la inseguridad, la violencia de género. Aquel ciclo vicioso se acaba hoy y hoy se inicia el camino de un Ecuador del encuentro, sostuvo el presidente Lasso. Ecuador debe significar equilibrio entre crecimiento económico y justicia social. Las causas de este gobierno serán las causas de los ciudadanos, serán las causas de los trabajadores, de las mujeres, serán las causas de los niños. Nuestra intención no será minimizar el Estado, ha dicho Lasso, sino por el contrario, maximizarlo para servir a las mayorías más pobres del país. El primer punto donde debemos encontrarnos es en la ruralidad, donde nuestros hermanos ecuatorianos no tienen obras de infraestructura, carecen de agua potable, de alcantarillado, de vialidad, de escuelas y hospitales. Otro punto de encuentro será la erradicación del hambre. Aquí la desnutrición infantil nos está costando el mañana. Tenemos que proteger a los niños, nazcan donde nazcan, ha dicho el presidente Lasso, siendo enfático en señalar que su gobierno no será uno de aquellos que solo promete, será un gobierno que comprometa a todos sus ciudadanos para un trabajo concurrente y democrático, sin precedentes en la historia del Ecuador. Necesitamos de todos sus ciudadanos, necesitamos de todos los partidos políticos responsables, necesitamos de todos los dirigentes para, en una minga por la patria, salir adelante.
hago un llamado a la unidad nacional para que todos, con lealtad únicamente, trabajemos en favor de los más altos intereses del amarillo, azul y rojo del Ecuador, expresó el presidente Guillermo Lasso. En un momento de su emotivo y penetrante discurso, el presidente manifestó que respetará la institucionalidad actual hasta que el pueblo decida lo contrario. Este anuncio lo interpreto como la determinación del jefe del Estado de tratar de encontrar acuerdos democráticos estables al interior de la Asamblea Nacional con el fin de conjurar la gigantesca crisis que agobia a los ecuatorianos. De no conseguir tal propósito, podría llamar a una consulta popular como herramienta democrática válida que le permita eliminar trabas obstructivas que resten gobernabilidad al país. Así leo esa parte importante de su mensaje. Guillermo Lasso Mendoza ha iniciado su periodo presidencial poniendo una vara muy alta de expectativa de cambio, de crecimiento, de trabajo, de seguridad y de justicia social. Su primer reto está en la línea de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de su gobierno, haciendo notar que no se trata únicamente de un programa que contenga y detenga el avance de la mortal pandemia. Esta propuesta permitirá, ha dicho, al Ecuador su recuperación económica. Desde esta tribuna de Poder Ciudadano, formulo los mejores votos por el éxito en las tareas empeñadas y prometidas al país por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, y ofrezco mis sinceras críticas y comentarios, así como mi trabajo ciudadano para el fortalecimiento de un sistema democrático donde todos tengamos un rol de responsabilidad cívica y patriótica en la construcción de un nuevo Ecuador más justo, más equitativo, más solidario, más inclusivo, más honesto. Opinión. Bienvenidos. Hace pocas horas el legislador César Ron hace una declaración que realmente va a dar mucho que hablar. Las declaraciones tan fuertes del señor Ron que dice y asegura que en la época de Correa el avión presidencial hacía viajes sin pasajeros, donde llevaba oro y full billete. ¿Qué les parece? Que el avión presidencial en la época de Correa llevaba full oro y billete y lavaba dinero de esa manera. ¿Qué les parece? Oro y dinero para lavar billete, dice. ¿Qué les parece esta declaración? Se me vino a la mente declaraciones reiteradas en su partido, en las 6, que decían: no le interesa a la gente la corrupción, a la gente lo que le interesa es el empleo. Repitieron tantas veces esto y casi como que muchos llegaron a convencerse. ¿Cómo es que no le va a interesar al ciudadano de a pie, al ciudadano empresario, al ciudadano funcionario público honesto, al ciudadano comunicador social, al ciudadano conductor? ¿Cómo es que no le va a interesar que se le roben la plata? Por supuesto que este es un tema sensible, señoras y señores. Tanto es así que el presidente Lasso en la campaña de segunda vuelta le pone énfasis al tema de la corrupción y además a encontrar el destino allá donde tienen guardado el billete que se llevaron. El legislador Ron, independiente, asegura que en la época de Rafael Correa el avión presidencial hacía viajes sin pasajeros donde llevaba oro y full billete. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Esta es una declaración
desde la absoluta independencia, es decir, de la no dependencia, como para decir cosas así. Porque él fue legislador en el periodo inmediatamente anterior. Y de pronto lo dice hoy. Pero no es una crítica, ni hago la más mínima pausa, ni menos interpretación. Pero hoy, legislador independiente, como legislador independiente, yo podría decir, sin temor a equivocarme, de que el pueblo ecuatoriano tiene en César Ron un legislador que responde a los intereses del país. Otro tema que lo acabo de ver asimismo en una cuenta de Twitter, donde dice que el oficialismo perdió nuevamente la presidencia de la Comisión de lo Económico. Cuando llegan a un acuerdo los parlamentarios de Pachacuti, de Creo, los independientes, al menos eso es lo que he escuchado a uno de los dirigentes de Pachacuti, que es parlamentario, al señor de apellido Pereira, decir, hicimos acuerdos. No ha usado esto de acuerdos mínimos que se inventó el correísmo. Los acuerdos mínimos, decía, y de eso se desprendían no mayorías móviles, porque mayoría tuvo siempre, acuerdos mínimos. Esa es una expresión media cándida. El señor Pereira ha dicho, hemos tratado de persuadir a nuestra legisladora de que hicimos un acuerdo con Creo y que correspondía al señor legislador Diego Ordóñez presidir esa comisión. En 2 intentos finalmente no fue posible que designen al señor legislador Diego Ordóñez. Pero ¿qué vale leer así en el papelógrafo que está tan claro? No es necesario hacer mayor ejercicio de prolijidad para entender. ¿Cómo designan a la señora de Pachacuti? Que además ha sido advertida y posterior al evento han intentado persuadirla a que reflexione respecto de un acuerdo parlamentario. ¿Quiénes eligen a ella? Eligen los legisladores de UNES, son legisladores y los asambleístas de las 6. No, pues, ni como ni dejo comer, pues. Nosotros damos el golpe con ustedes para la señora de Pachacuti. A ver, esa es una maniobra. Muchos dirán, los legisladores pueden hacerlo legítimo. No, suena y asoma como una vendetta. Como una vendetta. ¿Por qué digo esto? Porque dicen en ese sector político que el gobierno va a tener problemas con sus aliados. Pues no supongamos que eso fuese así, que pueden tener problemas con sus aliados de Pachacuti. No es un criterio mío. Supongamos que lo que sostienen ellos puede ser así. A ver, finalmente, el fracaso en una comisión de un tema conceptual del gobierno para diseñar todo el escenario con leyes, etcétera, para el empleo, para el tema económico, para los conceptos del manejo de la economía del país. Entonces, si es que esos aliados le van a hacer daño a su aliado, el gobierno nacional, yo ayudo para que uno de ellos se convierta en verdugo o en el problema de la comisión. A ver, ¿qué es primero para algunos personajes? ¿Qué es primero? No es primero, como alguna vez usaron un eslogan, ¿no es primero la gente? ¿No es primero los ciudadanos? ¿No son primero los intereses del país? No, pues yo voy en esa alianza que parece medio perpetua. Voy a conseguir que al legislador de la bancada de gobierno, que
No creo que sea un asunto de interés nomás de presidirla por parte de él, sino del gobierno en sí, pensando en el escenario en que se van a manejar. ¿Para qué? En el escenario en que se van a manejar para encontrar los instrumentos que le permitan salir adelante con los temas de la economía que finalmente se traducen en opciones de empleo, bienestar y progreso. No es así. No, o es un aviso. No se olviden que ya se habló incluso de que en 5 meses quiero verlos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre, que es la fecha mágica. Muy complicado esto que ha ocurrido en la comisión, no porque finalmente la comisión tenga la opción privativa de hacer y deshacer de principio a fin, no, porque finalmente es la mayoría de la asamblea, pero es un signo, es un símbolo. Yo no sé si finalmente para el futuro va a ser indispensable una reforma a la ley orgánica, a la función legislativa, porque estas pugnas de repente de quién está en tal o cual comisión hace que los legisladores medio como que caigan en una especie de trampa que impide designar a las autoridades. Y digo, no sé si sea necesario buscar una salida en función de que todos los legisladores tienen exactamente, pero así, exactamente los mismos derechos, pero sin ninguna diferencia, nacionales y provinciales, y de la provincia tal y la cual, etcétera. Todos son exactamente iguales. ¿Quién representa a Zamora, al Carcha, a Guayas, a Los Ríos, a Pichincha, a Loja, etcétera? Exactamente, pero esto las comisiones hace que de alguna manera quede una especie de ambiente, quiénes son los privilegiados y quiénes no lo son. Pero ahí algunos legisladores: comunico a mi provincia que me han designado presidente de la comisión tal. Bueno, si eso se traduce exactamente en algún beneficio específico para su provincia, no lo cuentan después de un tiempo. Porque eso es una actitud en demasía, o mejor dicho, exageradamente expuesta. ¿Qué importancia tiene? Vuelvo a la idea fundamental. ¿Será que hay que ver la forma de simplificar el tema de las comisiones en cuanto a que tramitan proyectos, pero que no son determinantes? Es como el CAL. ¿Por qué tanta bronca por el CAL? ¿Que el CAL detiene los procesos, los juicios políticos? ¿Que el CAL detiene el tratamiento de las leyes? No, señor, un legislador del CAL no es ni una milésima más que un legislador que no está en el CAL. Todos son iguales. Así que ese es un tema que yo creo que queda medio como deber para el futuro. Señoras y señores. Editorial. El problema de la educación. Uno de los problemas es la educación. En el 2002, el maestro Simón Espinosa escribió un artículo donde exponía: el sistema educativo ecuatoriano empobrece a los más pobres y enriquece a los más ricos, hunde a los niños y a los jóvenes del campo, discrimina a los alumnos fiscales y favorece a los particulares. Sería extraordinario decretar la educación como instrumento para multiplicar la felicidad. Por desgracia, la democratización y la calidad de la educación no se consigue por decreto. La pandemia puso al descubierto el fracaso de la educación, tan grave como el insuficiente acceso al Internet. La peste reveló la pobreza de conocimientos y la más grave y peligrosa, la pobreza moral. La única herramienta de conseguir conocimiento es la lectura. La posibilidad de comunicar ideas, el descubrimiento del pensar, fue crucial en el desarrollo intelectual humano. La comunicación oral tenía un defecto: las personas debían acercarse entre sí para escucharse.
Esta limitación fue superada después de miles de años. El lenguaje oral, como un invento para transmitir conocimientos de una generación a otra, no ha sido superada. Consiguió en crear símbolos verbales. Sin embargo, tenía 3 limitaciones: ser directo, inmediato e interpersonal. Entonces apreciaron los sumerios y aportaron a la cultura de la humanidad con segundo invento genial. Inventaron símbolos de símbolos, dieron significado a los símbolos, se liberó la comunicación oral y se rompieron las limitaciones. A partir del invento de la escritura, la comunicación se transformó en indirecta, mediata y transpersonal. La comunicación oral superó la subjetividad y socializó las ideas. Los sumerios lograron un segundo escalón evolutivo. Fijaron los pensamientos en las tablillas por toda la eternidad. El acto de escribir y leer conserva el conocimiento. El leer permite comunicarse con los únicos y verdaderos maestros de la cultura occidental, los muertos. Toda su sabiduría quedaba entrada junto a ellos. Pero hoy no. La herencia que nos dejan es el espíritu representado en palabras. La lectura es un portal hacia el modo de vida y pensamiento de otras personas. Casi todo leemos: palabras, imágenes, sonidos. Decodificamos lenguajes para entender los lenguajes. Este trabajo de leer está relacionado con el tiempo. Uno de los estudios actuales es identificar las horas promedio de lectura en los países del mundo. El resultado de esta investigación ayudó a identificar la otra relación entre la lectura, la calidad de la educación y el desarrollo integral de los países que más tiempo dedican a la lectura. Si la lectura es el único instrumento de conocimiento, ¿cuáles son los países que más leen? ¿Cómo está el Ecuador en lectura? El ejemplo más conocido es el de Finlandia, el país más educado del mundo desde hace años. Sus escuelas son el modelo de cualquier sistema educativo. Los maestros trabajan con los alumnos con menos deberes y más tareas creativas. Finlandia encabeza la lista de los que mejor entienden lo que leen, seguida por Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Países asiáticos como India, Tailandia, China van a la cabeza del ranking con una gran diferencia, alcanzando el 9/11 de horas por la semana para la lectura por persona. China e India acompañan su crecimiento en áreas como la industria y el mercado con una mejor educación. Después, entre las 7 horas y media y las 6 horas 5, hay una variedad de países, sobre todo europeos de la zona norte. Lo que más llama la atención es el promedio de América Latina y España. La media global es de 6.5 horas por persona a la semana y está Argentina con 6.4, España y México. Existen países en los que la lectura es un hábito en papel y en aparatos electrónicos. De acuerdo con una encuesta de la UNESCO, Japón es el país donde más se lee, el 91% de la población, seguido de Corea del Sur con un 65%. Aparece en nuestro país. El índice de lectura por persona en Ecuador es el más bajo de América Latina. Cada habitante lee la mitad de un texto en el mejor de los casos, según los datos de la UNESCO. Las razones del fracaso escolar son múltiples e interdependientes y existen diversas y posibles explicaciones, pero una causa tiene mayor importancia. Se relaciona con las habilidades lectoras de los niños pequeños. Los escolares latinoamericanos no aprenden a leer, puesto que no se les enseña. ¿Cómo podrían aprender? Por Ramiro Ruiz. La filosofía de la fuerza testicular. ¿Es posible sacar la política del ámbito embarazoso de la fuerza testicular? La pregunta surgió antes de que se instale el nuevo gobierno y como consecuencia, por los efectos directos que está produciendo del fallido acuerdo por la impunidad en el cual participaron Lasso, Nebot y Correa. Preguntar por el impacto de la fuerza testicular en la política está lejos de ser un simple detalle. Esa es una condición más, quizá la más importante, para aquellos que, como el socialcristianismo y el correísmo, creen que la política es el arte de que un líder convierta el voto ciudadano en propiedad privada. No hay manual que lo explique, pero en ese mundo mágico de guerras por el poder, líderes políticos como Jaime Nebot y Rafael Correa están convencidos de ser los dueños no solo de sus partidos, también de sus votos o de sus bases o de sus cuadros o de sus asambleístas. En el tablero político ellos alinean esos números y los exhiben como hacen los generales con sus divisiones. La política ecuatoriana vuelve a estar confrontada en ese drama. El Partido Social Cristiano ha popularizado esa escuela. Los cojones, con esas palabras, están en su ideario político.
pero ese monopolio lo comparte ahora con Rafael Correa. Hace apenas 2 meses su partido, no importa la sigla, mostraba a un candidato a la presidencia al cual le hizo algunos perfiles para venderlo al electorado. Primero, el perfecto desconocido, como Andrés Arauz se llamó. Luego, la extensión de Correa, Andrés es Correa. Luego, Andrés es Andrés, sin Correa. Luego, Correa es Andrés. Ese candidato camaleón perdió. Nadie sabe dónde está Andrés, y el que aparece en medios y también en Zoom en reuniones secretas es Correa. Andrés volvió al estatus que tenía, un desconocido que mutó en la campaña en prestanombre. Y el dueño de su partido sigue ahí con la única agenda que lo anima, liberarse de la justicia, que es por supuesto la agenda de sus asambleístas. Y como él se percibe dueño del país, entiende que esa agenda debe ser vista y entendida por la opinión pública, con la ayuda del socialcristianismo, como prioritaria para todos. Ese fue el motivo que lo llevó a negociar con el presidente electo y Jaime Nebot. Y claro, una pregunta surgió. ¿Recibió el presidente Lasso en las urnas el mandato de solucionar los problemas judiciales de un prófugo de la justicia? No. Y como se percató del error garrafal que iba a cometer, se retiró a tiempo del acuerdo. Pero los otros 2 líderes han convertido esa deserción en hacha de guerra contra su gobierno. Ahora hay que trasladar la pregunta al socialcristianismo. Cuando los electores dieron un mandato a sus asambleístas para ocuparse de los problemas judiciales de un expresidente prófugo de la justicia, y si no existe ese mandato, ¿por qué admiten que los efectos de esa equivocación se conviertan en el centro de su actividad parlamentaria? Por supuesto que, por esas extrañas mutaciones que produce la filosofía de la fuerza testicular, algunos pueden sentir amargura, decepción y rabia por lo sucedido. Pero ese acuerdo era non sancto y no hay mandato popular para que en la asamblea algunos parlamentarios canjeen las urgencias del país por eventuales arreglos de cuentas. El Partido Social Cristiano podría tener sorpresas si termina mutando en socialcorreísmo. En todo caso, Jaime Durán debería decir a su amigo que la fuerza testicular no es la mejor consejera política en esta era de Twitter y TikTok. Los ciudadanos votan por causas y derechos y no están dispuestos a comprarse guerras encubiertas para fines inconfesables. Artículo de José Hernández publicado en Diario El Expreso. Al fin la independencia. Y fue 24 de mayo también, porque en el 24 de mayo de 1822 se liberaron los criollos, mestizos, los blancos y medio blancos, pero no el pueblo aborigen. El Estado llano exclamó en ese entonces: último día de despotismo y primero de lo mismo. Lo que vimos en la ceremonia de transmisión del mando tiene un valor histórico, práctico y simbólico. Práctico porque una representante indígena por primera vez presidía la Asamblea Nacional y tomaba el juramento de aceptación del cargo al nuevo presidente de la República. Simbólico porque luego de 500 años en opresión recuperaban el poder los señores de la tierra. Fue de un gran simbolismo que Lasso saliera de la ceremonia apoyado en el brazo del que le ofreciera Yori. Se necesitan el uno del otro, el equilibrio de poderes, no la anulación del uno por el otro, no la confrontación. Eso demanda el Ecuador. De las tantas cosas dignas de ser comentadas, saquemos 2 o 3. Habrá el nuevo gobierno notado que solamente concurrió un presidente suramericano, el del Brasil, y otros 3 que se excusaron a última hora son de Uruguay, Chile y Colombia, los 2 últimos por los graves problemas sociales que viven sus pueblos que se rebelan contra el modelo neoliberal de sus gobernantes. El nuevo gobierno ecuatoriano deberá observar lo que ocurre en esos países para evitar medidas que puedan levantar protestas, manifestaciones, que se tornen incontrolables. De los presidentes que aceptaron la invitación inicialmente, los 4 son de derecha. No hubo uno solo al menos de centro, mucho menos de izquierda. Es de temer que el Ecuador quede aislado. En Chile, para la constituyente, la derecha no ha alcanzado el 30%, que le hubiese otorgado al menos el derecho al veto. En Colombia, la convulsión social no amanima. El señor Duque no encuentra solución y sería derrotado si se presentara a la reelección.
Hace falta una política internacional de miras amplias por proclamar la doctrina de Rol 2 de respeto a los derechos humanos, y hemos sostenido que ayudará mucho en casos como el de Venezuela. Veo con satisfacción que ha proclamado el nuevo canciller. El presidente no se refirió a su discurso directamente a esta doctrina, pero ponderó el pensamiento de Rol 2, lo que es saludable. El presidente expresó en su mensaje, más allá del ejercicio como presidente, sus deseos como demócrata, con los que abrió el camino a la necesaria reforma del Estado, expresando, eso sí, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual, y sentenció: nunca más concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una sola persona. Nunca más la estatización de la participación ciudadana. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Todos esos defectos, abusos, están compendiados en la Constitución de Montecristi, incluido, pero no limitado, en el Consejo de Participación Ciudadana. Reformas tan profundas como esas solamente se alcanzarían mediante una consulta popular. Con la propuesta del doctor Simón Espinosa de derogar la Constitución de Montecristi y quedaría en vigencia la de 1998, actualizada con los avances en derechos humanos, laborales, etc. Mauricio Gándara, El Universo. Placas para comenzar. La búsqueda del criterio sin placas en el Twitter arroja resultados muy instructivos. Ante los ojos del internauta se despliegan centenares de mensajes de todo el ámbito latinoamericano, pero provenientes en su abrumadora mayoría de dos lugares. Un primer grupo de tweets se origina en el área comprendida entre El Salvador y el norte de México. El segundo, no menos numeroso, corresponde a un territorio mucho más pequeño, la República del Ecuador. En ambos casos se trata casi siempre de denuncias ciudadanas acompañadas con fotos de los vehículos infractores. Pero hay una significativa diferencia. Mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños atribuyen la propiedad del auto sin placas, a veces de lujo, a veces ruinoso y descachalandrado, a narcos y delincuentes comunes. En el Ecuador, en cambio, donde todos los autos fotografiados sin excepción son de lujo, se señala automáticamente a los funcionarios públicos como responsables de la infracción. Queda claro, en el primer caso, la informalidad proviene de los que se encuentran fuera de la ley. En el segundo caso, la informalidad es el privilegio de quienes debieran hacerla cumplir y dar el ejemplo. ¿Qué hace un agente de tránsito si se cruza en una calle de cualquier ciudad del Ecuador con un todoterreno de $120,000 sin placas y con los vidrios polarizados, como aquel a bordo del cual llegó Jorge Yunda a la alcaldía de Quito? Nada. ¿Qué va a hacer? Se supone que debería detenerlo, eso dice la ley, y conducirlo a un patio de la policía donde permanezca el auto hasta que su propietario se presente con las placas para instalárselas. Pero no, eso no ocurre nunca. Cualquier agente con dos dedos de frente sabe que si detiene a un carro de esas características puede meterse en problemas, o por lo menos toparse con alguien que le haga pasar un mal momento. Alguien que le diga: ¿no sabe quién soy yo? Así que cuando el auto de marras se cruce una luz roja y atropelle a una ancianita, especialmente si se cruza una luz roja y atropella a una ancianita, lo mejor es dejarlo seguir su camino. 14 años de gobierno de Alianza País multiplicaron el parque automotor del Estado ecuatoriano a niveles de califato petrolero o de narcoestado. 35,000 vehículos llegó a tener en 2014, 5,000 más que la tercera economía del mundo, el Japón, que tiene 130 millones de habitantes. 35,000 vehículos, casi todos sin placas, ocupados por funcionarios con licencia para pasarse por el forro la ley de tránsito. Una paradoja mayúscula, tratándose de un proyecto político que, dizque, privilegiaba lo público por sobre lo privado, porque ¿cuál es la manifestación más básica de lo público? Elemental, la convivencia en el espacio de todos. Las leyes de tránsito, pues.
El funcionario correísta era un tipo que se pasaba el peaje sin pagar en su todoterreno sin placas. Se estacionaba sobre la vereda del restaurante al que iba a almorzar un sábado con gasolina pagada por el contribuyente y pretendía que le confiemos la negociación de la refinería del Pacífico o lo que fuera. ¿Cómo que no, verdad? Uno de los términos y de los últimos desaguisados de la deplorable asamblea que acaba de retirarse es una ley de tránsito más permisiva con respecto al tema de las placas. Ya no pierde puntos en la licencia quien no las tenga puestas en su vehículo. Y uno de los primeros correctivos del nuevo gobierno es un decreto presidencial que impone el uso de las placas como conducta ética básica de todo funcionario. Son criterios elementales sobre el concepto de lo público. Es curioso comprobar quién, a la hora del té, es el mayor defensor de lo privado. Roberto Aguilar, El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.